esos son unas plagas, hermano. ¿Usted se imagina esas plagas inmortales? ¿Usted se imagina Mussolini inmortal? ¿Stalin inmortal? Miren todo el daño que ha hecho un mortal, una criatura que apenas vive 70 años, 80. Y miren los estragos que hace un ser humano alejado de Dios. Imagínense lo inmortal. Dios crea la muerte como una respuesta de misericordia para que el mal algún día llegue a su fin. El mal tiene que llegar a su fin en algún momento. Y Dios en su divina misericordia crea la muerte para que también sea una expresión de amor, para que sus criaturas no tengan que tener un Hitler inmortal. Gracias a Dios que Hitler se murió, ¿o no? Ah, bueno. Ahora, esa misma vara de medir se debe aplicar a nuestros seres queridos también. Uno no quisiera que su madre se muriera nunca. Uno no quisiera que sus hijos se murieran nunca. ¿No es así? Y uno quisiera que los hijos se vayan de la casa nunca. Uno no quisiera que su madre muriera nunca. Pero hermanos, yo prefiero que mi madre muera ahora, pero que resucite inmortal en un cuerpo glorificado para siempre. Amén. No la volveré a ver por un momento, pero todos tendremos la esperanza de que la volveremos a ver y a nuestros seres queridos por todos los siglos sin fin. Amén. Esa es mi esperanza con mi madre. Espero que sea esa esperanza con su ser querido, con su familiar que tanto ama. Por eso haga planes para que su familia, su hija, su hijo no se pierda. Porque sería muy triste, sería muy desastroso que usted pierda un ser querido y no muera en el amor de Jesús. Por eso las campañas evangelísticas no empiezan en las grandes campañas. Las grandes campañas evangelísticas comienzan en su hogar, salvando los suyos primero. Por eso es que la muerte existe, para que la maldad no se inmortalice. ¿No les parece, hermanos, sabiduría de Dios que la muerte exista? Tiene que existir, porque si no, ¿qué sentido tuviera? Ahora, la muerte existe, muy bien, y muere el ser querido, muy bien, muere también el malo, muy bien. ¿Allí termina todo? ¿Allí terminan nuestros intereses y nuestros sueños más elevados? Quiero invitarlos para que leamos 1 Corintios 15, desde el versículo 13 en adelante, para que ustedes vean la esperanza que tiene un cristiano en la resurrección. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Versículo 15. Y además somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan.
Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y aún estamos en nuestros pecados. Versículo 18. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecerían. Si solo en esta vida esperamos en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Imagínense, si no tenemos la esperanza de la resurrección, seríamos los más miserables de la tierra. ¿Qué sentido tendría vivir solo esta vida? Pablo Escobar, muchos que están podridos en plata, solamente están viviendo esta vida y haciendo planes en esta vida. De aquí no pasa. De aquí no van a pasar. Y muchos hacen sueños para vivir solo 70, cuando Dios me está ofreciendo la vida eterna. Esos son los planes que hay que hacer. Los planes de una vida futura. Usted ya está pronto a morir. Hasta yo. Todos vamos a morir aquí. Seamos realistas hoy, hermanos. Todos vamos a morir. Hoy, mañana, en 20 años, pero vamos a morir. La pregunta es, ¿después qué? ¿Usted qué planes está haciendo? Aquí dice que la resurrección es inminente. Pero ¿qué resurrección tendrás tú? Dice la Escritura, quiero invitarlos para que miremos Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. ¿Cómo les está pareciendo hasta ahora? No se vayan a dormir, cuidadito. Juan 5, 28 y 29 dice... No, está hablando Jesús aquí, dice, no os maravilléis de esto, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Cuántos? Todos. Buenos, malos, medio malos. Miren lo que dice el versículo 29. Y los que hicieron bien saldrán a la resurrección de la vida, y los que hicieron mal a la resurrección de la condenación. Pregunto entonces, ¿resucitarán todos independientemente que sean buenos o malos? Sí, dice la Escritura, porque si no creemos en la resurrección, entonces vana sería nuestra fe. Yo les cuento, hermanos, que yo tengo planes en mi vida. Yo soy un hombre soltero. Yo soy un hombre que sueña con casarse, con tener hijos, con 12. Así que las que se apunten me hacen el favor y me avisan. Yo sueño con tener hijos, con una familia. Yo sueño con tener casa, carro. Yo sueño, hermanos, yo no sé, como cualquier hombre en la vida sueña con cosas, ¿o no? Yo sueño conociendo la pinta. Yo sueño conociendo, dándole el nieto a mi madre para que conozca la pinta de su hijo. Yo sueño, bueno, yo no quiero estudiar más. Yo he estudiado tanto, pero no quiero estudiar más. Pero digamos que yo sueño con un doctorado. Yo, como cualquier mortal, tengo sueños como ustedes los tienen. Pero escuchen lo que les voy a decir. Si estos sueños no se me cumplen en la vida, no pasa nada. Mi vida sigue. Si me he de quedar soltero, no pasa nada. La vida sigue. Si no he de tener la casa de mis sueños, no pasa nada. Mi vida continúa. Pero si he de perder la vida eterna, lo he perdido todo. No vale la pena vivir 70 años aquí, 80, y hasta loable cuando la gente vive 100, cuando de aquí no voy a pasar.
¿Eso para qué? Eso no tiene sentido. Hagamos planes para esa resurrección de vida eterna. Hagamos planes para esa resurrección donde Cristo nos promete que volveremos a estar juntos con nuestros seres queridos. Yo quiero resucitar, hermanos, en la resurrección de los justos. Yo quiero, hermanos, escuchar esa voz de Cristo, esa voz de arcángel, cuando dirá: levantaos, levantaos los que dormís, los que estáis en el polvo, levantaos. ¿Usted se imagina cuando escuchemos la voz de Jesús, cuando nos levante, pero para la resurrección de vida eterna? ¡Qué maravilloso será, hermanos, ese acontecimiento! Bueno, resulta, hermanos, que hay muchos que creen que cuando uno muere se va para el infierno, o cuando uno, si fue bueno, se va para el cielo. Si eso fuera verdad, y el muerto sigue viviendo cuando muere, ¿para qué va a haber una resurrección entonces? Si está mejor el espíritu. ¿No es así? ¿Acaso un espíritu quisiera estar encarcelado en un cuerpo? ¿Acaso no es mejor que siga como espíritu? Entonces, ¿para qué va a haber resurrección? Hermanos, la Escritura no me dice a mí que cuando usted se muere, si fue bueno, se va para el infierno, o si fue bueno, se va para el cielo, o si usted fue más o menos bueno, se va para el purgatorio, cumple unas penas allí, después de un largo periodo de tiempo sube al cielo. Hermanos, esas creencias no son bíblicas, porque la Biblia me enseña a mí que cuando yo muero, duermo mientras espero la resurrección de los muertos. Gloria a Dios. ¿No tiene más sentido eso? Claro. Que no nos vaya a pasar como el sacerdote que le dijo a su feligresía: hermanos, créalo porque lo escuché con mis oídos, hermanos, que Celia Cruz descanse en paz. Y toda la feligresía, ¿cómo es que dicen? Amén. Hermanos, nuestra hermana Celia Cruz se fue para el cielo a enseñarle a bailar salsa a Dios. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? ¿Ustedes creen que eso tiene lógica? Vamos a abrir mucho la Escritura, así que estén listos, abran su Biblia porque la vamos a escudriñar y vamos a ver una de las verdades más hermosas hoy. Uno, sobre el estado de los muertos, y dos, sobre la resurrección. Si me queda tiempo, de aquí a las 3 que terminemos, voy a hablar cómo es que resucitaremos, porque es que esta es otra cuestión. Muchos piensan que resucitaremos en espíritu. ¿Ustedes creen que vamos a resucitar en espíritu? No vamos a resucitar en espíritu, y tampoco vamos a resucitar en el mismo cuerpo con que morimos. Vamos a resucitar en un cuerpo mejorado, en un cuerpo glorioso. Pero aquí viene lo más interesante. ¿Será que en la resurrección conservaremos nuestras mismas facciones? ¿Conservaremos nuestra misma apariencia? Pues yo les quiero decir, hermanos, que vamos a resucitar con la misma cara, así que con la que nació, con esa se queda. Pero no es cualquier cara. Usted no va a resucitar con cualquier cara, no, señor, porque la Escritura dice que nuestra cara, nuestro ser resucitado será como la de los mismísimos ángeles. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así que, chicas, imagínense este hombre con este rostro como el de un ángel. Conténganse.
Hermanos, qué maravilla la esperanza de la resurrección. La transformación, vamos a ponerle lógica al asunto. Vamos a empezar poniendo la situación de la siguiente manera. Vamos a Génesis capítulo 2 para que ustedes vean cómo es que Dios nos va a volver a hacer. Ahora, así como lo vamos a leer, hermanos, así mismo Dios nos va a volver a hacer en la resurrección de los muertos. Ya lo vamos a corroborar. ¿Ustedes creen, hermanos, que Dios se vale de materia, de esas partículas? Porque muchos me han dicho, hermano, cuando por eso es que yo no puedo morir cremado, dicen unos. Porque entonces, ¿cómo voy a resucitar? Hermanos, ¿ustedes creen que Dios es así delimitado para crear un cuerpo nuevo? Otros, un médico me dijo a mí, científicamente eso es imposible, porque las partículas y las moléculas y las células ya se degeneraron y se desintegraron. ¿Cómo es posible que esas moléculas y esas células vuelvan otra vez a reintegrarse? Yo le dije, es que usted está completamente en lo correcto. Esas células ya murieron, esas partículas ya se desintegraron. No vamos a volver como tipo película de los muertos, que los muertos vivientes que salen así tan calaverudos y tal. Eso no es bíblico. Dios no necesita de sus partículas y de su materia cuando murió para volverlo a hacer. Dios lo único que necesita es un elemento para hacerlo. ¿Y qué es? Polvo, tierra. Pregunto, ¿habrá tierra en la tierra? Suficiente como para hacerlo de nuevo. Vamos a ver cómo es que Dios hizo a Adán, con qué partículas lo hizo y con qué belleza lo hizo. Vamos a Génesis 2, capítulo 2, versículo 7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. ¿Cómo vamos a resucitar? Del polvo de la tierra. ¿Vamos a resucitar con las mismas partículas con que descendimos a la tumba? Hombre, escuchen. Si nosotros morimos, ¿se desintegra la materia, sí o no? Claro, queda en polvo, queda en ceniza. ¿Será que Dios va a volver otra vez a usar ese mismo polvito para volver a crear a Eulalia Ramírez? No. Dios va a hacer una nueva Eulalia, ya lo vamos a corroborar. Tremendo, no se muevan de ese asiento, porque lo que vamos a estudiar hoy es tremendamente revelador. Versículo 7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. ¿Cómo es que vamos a resucitar? ¿Cómo es que Dios nos va a hacer? ¿Nos va a qué? Nos va a formar del polvo de la tierra. Nos va a hacer del polvo de la tierra nuevamente. Gloria a Dios. Y no va a ser cualquier cuerpo. Vamos a tener el cuerpo, el mismo cuerpo que Dios le dio a Adán y a Eva. Ustedes no se han puesto a pensar cómo fue el primer hombre creado, con qué características lo creó, con qué resistencia lo creó. Pregúntense lo siguiente: si Dios no hubiera hecho a Adán y a Eva con una durabilidad y una figura tal, si no lo hubiera hecho lo suficientemente bueno y resistente, ¿ustedes creen que 6.000 años después el hombre no se hubiera extinguido? Si somos finos nosotros hoy en día, después de 4.000 años de degeneración, de degradación, y somos finos. Mi papá lleva tomando casi 50 años y usted lo ve de fino. Y él dice, eso sí, el día que caiga no lo se levanta. Pero hermanos, 60 años, madre, ¿cuánto lleva mi padre tomando? Pongámosle 40. Hermanos, 40 años el cuerpo recibiendo alcohol. Y ahí está de pie mi padre. ¿No les parece que eso es un cuerpo fino? ¿No les parece que nuestro cuerpo es resistente? Crea anticuerpos. Nuestro cuerpo crea defensas. Nuestro cuerpo es maravilloso. Así lo corrobora la ciencia. Así lo corrobora la medicina. Así lo corrobora la biología.
Ahora, si el científico se maravilla con un cuerpo de 6.000 años de degradación, imagínense cómo Dios creó a Adán de sus propias manos. ¿Cómo saldría? Hermanos, de esa misma manera resucitaremos. Gloria a Dios. En una eterna juventud, en una eterna lozanía, donde no va a haber más llanto, ni lágrimas, ni dolor, ni clamor, porque la muerte ha pasado ya. Nuestro cuerpo será completamente glorificado. Miren lo que dice el versículo 7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente o un ser viviente. ¿Cómo vamos a resucitar entonces? De igual manera como Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Y entonces el hermano que murió cremado y sus partículas volaron en los aires, entonces ese hermano no se va a volver a recuperar. ¿Usted cree que eso es así? No, hermanos. Para Dios volverlo a hacer a usted, lo único que necesita es materia prima. Y la materia prima, es increíble. ¿Cómo es posible de que Dios forme a la primer criatura del polvo de la tierra? Pues así es. Porque Dios es santo. Porque Dios lo forma del polvo de la tierra. Ahora, lo más curioso de todo esto es que ustedes saben que nuestro cuerpo está compuesto de muchos elementos químicos. De muchos elementos, entre ellos el carbono, el hierro. Por eso es que cuando le mandan los médicos vitaminas, usted mira la tablita y dice hierro, potasio, zinc, yodo, cobre, magnesio, etcétera, de la A a la Z. Curiosamente son los mismos elementos que se encuentran en la tierra, porque la escritura dice: polvo eres y al polvo volverás. Nosotros somos de la tierra. Por eso es que cuando morimos nos volvemos en polvo. ¡Qué misterios! ¡Qué maravilla! Ahora aquí viene lo más interesante para que ustedes digan: ¿dónde dicen esas herejías que está diciendo ese hermano? Vamos a Primera de Tesalonicenses para darle forma a este mensaje. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 17. Vamos desde el versículo 13. No quiero, hermanos, que... ¿Lo tenemos todos? Amén. No quiero, hermanos, Primera de Tesalonicenses 4:13, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿De los que qué? ¿Cómo es que se compara la muerte? Como un sueño, como que usted está durmiendo. ¿Qué pasa cuando usted duerme, se queda dormidito? Cuando al otro día despierta, usted vuelve y nada, despierta como simplemente han pasado 8 horas. Hermanos, para el que vaya a resucitar y hayan pasado 1000, y cuando abra sus ojitos, va él a sentir como si hubieran pasado horas. ¿Ustedes no le han pasado que usted dice: uy, me voy a recostar un ratico, me voy a recostar, y resulta que han pasado 12 horas y no se dio cuenta? ¿No les ha pasado? Una vez yo cogí un bus en Bogotá y dije: salí muy cansado de trabajar. Y le dije: voy a descansar un poquito, voy a cerrar los ojos. Cuando cerré los ojos y los volví a abrir, estaba en el mismo sitio donde me había subido. Y dije: ¿pero cómo así? Yo me levanté todo desubicado, ¿no? Pero me miré pero ¿por qué? Si me subí, volví a abrir los ojos y estoy en el mismo punto. Pues claro, resulta que el bus había dado la vuelta entera, recogió, subió pasajeros, dio la vuelta a toda la ruta y volvió a medir en el punto. ¿Cómo les parece? Así es el sueño. Habrán pasado minutos cuando en realidad han pasado horas. Versículo 13: mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no estéis tristes como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. ¿Dice la palabra de Dios que traerá con él juntamente con los que duermen? Sí. Versículo 15:
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor Jesús. ¿Resucitarán entonces los que esperan en Jesús? Amén. En la segunda venida de Cristo, hermanos, estamos esperando la resurrección de los muertos, y aquí dice de que los muertos resucitarán. Vamos entonces a analizar un poco las cuestiones de la muerte. Vamos, por ejemplo, a Salmos capítulo 146, versículo 4. ¿Qué pasa en el momento en que nosotros morimos? Salmos 146, versículo 4. Sale su espíritu, se vuelve a la tierra, en el mismo día perecen sus pensamientos. ¿Dice la Escritura que seguimos pensando cuando morimos? No, la Escritura dice que el espíritu sale, vuelve a la tierra, en el mismo día perecen sus pensamientos. Vamos a un versículo más revelador en Eclesiastés, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5, 6 y 10. Eclesiastés 9, 5 dice, esperemos que los tengan todos. Eclesiastés 9, versículo 5 dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos todos lo saben y siguen viviendo. ¿Qué dice allí? Pero los muertos nada saben. Entonces, ¿por qué muchos dicen que cuando uno muere se va para el infierno? ¿Por qué entonces muchos dicen que cuando uno muere sigue penando? Aquí dice que cuando uno muere, los muertos nada saben. Sigue diciendo: ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. ¿Para dónde se va la memoria? Para el olvido. ¿Se pierde la memoria? ¿Se pierde la memoria en la muerte? No. Porque si se perdiera la memoria en la muerte, entonces cuando resuciten, ¿cómo van a resucitar? ¿Con qué identidad? ¿Estamos entendiendo o no? Ahora dice el versículo 6: también su amor, su odio, su envidia perecieron ya, y siempre seguirán teniendo parte en la tierra. ¿Dice así? ¿Qué dice? Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Siguen viviendo los muertos después de la muerte? Yo no entiendo, hermanos, por qué muchas religiones, por qué los testigos, los pentecostales, por ejemplo, creen que el infierno existe, cuando la Escritura es tan clara y dice que los muertos nada saben. Yo no entiendo por qué nuestros hermanos de otras denominaciones se han dejado embriagar con el vino de la fornicación de Babilonia y han creído hasta el día de hoy que si usted fue malo se va para el infierno. ¿Cómo es posible, hermanos, que usted viva 70 años en la tierra o 80 y tenga que pagar una eternidad en un infierno? ¿A usted le parece eso justo? Eso no es justo, eso no es justicia. ¿Cómo es posible que yo viva 80 años haciendo lo malo y yo tenga que pagar una eternidad en un infierno cuando viví 80 años? ¿A usted le parece que eso sería un Dios justo?
Eso no es justo. Entonces, aquí la Escritura me está enseñando que todo, y dice, nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Siguen entonces viviendo los muertos? La Escritura dice que no. Entonces yo les pregunto, ¿y entonces cuando asustan eso qué? Entonces cuando le prenden a uno la luz, ¿qué? Entonces cuando se me aparece el difunto, porque es que, hermanos, cuando mi abuela murió, mi tía asegura haber visto a su mamá que se le apareció. Usted dice, bueno, ¿y entonces eso qué? ¿Eso quién? ¿Usted cree, hermano? Ahora, si usted sabe, hermano, que la Biblia dice que el diablo es mentiroso desde el principio. ¿Usted a quién le cree? Voy a ponérselo así de la siguiente manera. ¿Usted a quién le cree? ¿A la palabra de Dios que dice que los muertos nada saben? ¿O a lo que está viendo allí que es supuestamente su mamá? ¿Usted a quién le cree? ¿A la palabra de Dios o al espanto que está viendo igualito a su mamá? Pues espero que le crean a la palabra de Dios. Porque yo les pregunto, ¿será que el diablo no puede imitar voces? ¿Usted no cree que, ahora, si existen en la tierra hombres que imitan voces? Creo que Polilla es el que imita más, como 24 voces. Imita la voz del presidente, imita la voz de Hugo Chávez, imita la voz de Julano y tal. Ahora, si eso lo puede hacer un hombre, ¿usted cree que el demonio o los demonios no pueden imitar voces? ¿Usted cree que el demonio, que es un mentiroso desde el principio, no puede hacerse pasar por un ser querido? Claro. Bueno, vamos a Salmo capítulo 6, versículo 5. Salmo 6, 5. No se deje engañar, hermano. El muerto, muerto está. El difunto reposa en la tumba. Salmo capítulo 6, versículo 5 dice, porque yo quiero que lo lean todos. Dice, porque en la muerte hay memoria de ti. Entonces, ¿por qué dice la gente que hay un infierno? Y que se están retorciendo en un infierno de pecado. Eso es desfigurando el carácter de Dios. Eso es desfigurar el carácter de Dios, hermano. Eso no es justicia. Dice el versículo 5, porque en la muerte no hay memoria, y en el sepulcro, ¿quién te alabará? Vamos ahí mismo al Salmo 115, 17. Salmo 115, 17. Miren el mandato de Dios. Y muchos que le prenden velas y veladores al difunto, le hacen misas que para que su alma descanse en paz y sus almas no queden penando. Mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 17. No alabarás, ¿a quiénes? A los muertos, ni cuantos descienden al silencio. Dice la palabra de Dios que le debemos alabar y seguir alabando y pidiendo por un muerto. No, dice que no lo harás, no lo haremos. Bueno, ¿ustedes creen que David está en el cielo hoy? David fue un hombre muy bueno, ¿no? O sea, David, a pesar de que tuvo sus pecadillos, él se arrepintió y David murió en el amor del Señor. ¿Ustedes creen que David está en el cielo hoy? Pero si él fue bueno. Vamos a ver qué dice Hechos capítulo 2, versículo 29. Hechos 2, 29. Usted dice, no, vamos a orar por David, por San David. Vamos a ponerle una veladora a San David porque él está en el cielo. Vamos a ver qué dice Hechos capítulo 2, versículo 29. Dice, ¿lo tenemos todos?
Hechos 2:29 dice: varones, hermanos, permítanme por favor hablarles libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Dice que está en el cielo? ¿Dónde está el sepulcro de David? Está con nosotros hasta el día de hoy. Miren lo que dice el versículo 34. Tremendo. ¿Qué dice el versículo 34? Porque David subió a los cielos. ¿Qué es lo que dice? Porque David no subió a los cielos, porque él mismo dijo: el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Pregunto, ¿David subió a los cielos inmediatamente después de que murió? No, entonces ¿por qué la gente dice que cuando uno es bueno se va para el cielo? ¿Por qué la gente dice que cuando uno es malo se va para el infierno? Hermanos, esa enseñanza hay que irla a empezar a desterrar de nuestro corazón en el amor del Señor. Y yo les aconsejo en el nombre de Dios que vayan dejando que la palabra de Dios les vaya enseñando, porque es que los muertos nada saben, nuestros difuntos descansan. Bueno, ¿les quedó claro hasta ahí, hermanos? Bueno, resulta, hermanos, que la escritura, ya como dijimos en Juan, vamos a volver a Juan capítulo 5, versículo 28 y 29, dice que va a haber una resurrección tanto de vivos como de muertos, ¿cierto? Juan 5, 28 y 29 dice: no se maravillen de esto. Juan 5, 28 y 29 dice: no se maravillen de esto, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Cuántos? Todos. Ahora, si ya están en el cielo o en el infierno, ¿a qué va a venir Cristo? Si ya están en el infierno o en el cielo, ¿a qué va a venir Cristo? ¿A resucitar a quién si ya están en el cielo? Dice el versículo 29, los que hicieron bien saldrán a la resurrección de la vida, y los que hicieron mal a condenación. Bueno, entonces hasta aquí queda completamente claro. Bueno, resulta, hermanos, que hay una cuestión que nos debe ocupar ahora, y es cómo vamos a resucitar, en cuerpo o en espíritu. Muchos creen que vamos a resucitar espiritualmente y nos vamos a ir al cielo espiritualmente, o sea que nos vamos a ir en espíritu. Pero tal cosa no es bíblica. Nosotros vamos a resucitar en cuerpo, porque si morimos en cuerpo, es lógico que resucitemos en cuerpo. Si usted siembra una manzana, ¿usted cómo va a esperar recoger bananos? La física, las leyes de la naturaleza no me enseñan tal cosa. Ahora, si yo muero en cuerpo, ¿cómo creen que voy a resucitar? En cuerpo. ¿Cómo sabemos eso? Por la misma resurrección de Jesucristo. ¿Ustedes sabían de que Jesucristo no resucitó en espíritu? Él resucitó en carne y hueso. Vamos a corroborar eso. Primero que todo, quiero invitarlos a Primera de Juan capítulo 3, Primera de Juan 3:2. Aquí nos dice la palabra de Dios que vamos a ser como Jesucristo, vamos a resucitar como Jesucristo y vamos a tener la misma forma con que Jesucristo resucitó. Ahora tenemos que entonces explicar y estudiar cómo fue que resucitó Cristo para nosotros saber cómo es que vamos a resucitar nosotros. Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. ¿Cómo es que vamos a ser entonces? Semejantes a Él. Ahora, ¿cómo resucitó Cristo para poder determinar en qué semejanza vamos a resucitar? ¿Listo? Vamos a ver. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 20, que nos aclara un poco más esta cuestión. Filipenses capítulo 3,
versículo 20 dice: Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? De donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo. Y miren lo que dice el versículo 21: el cual transformará nuestro cuerpo vil. ¿Qué cuerpo es el que tenemos ahora? Un cuerpo vil. Yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes tienen ahora un espíritu? ¿Están en espíritu ahora? No, ¿cierto? Estamos en cuerpo. Pero miren lo que dice la segunda parte del versículo: para que sea semejante a su cuerpo glorioso. ¿Cómo vamos a resucitar? ¿En espíritu o en cuerpo? En cuerpo. ¿Un cuerpo vil? No. Vamos a resucitar en un cuerpo glorioso. ¿Cómo nos va a dar Dios un cuerpo? ¿Nos va a dar espíritus? No dice aquí. ¿Usted qué entiende por cuerpo? Pues cuerpo. Un espíritu carece de cuerpo, de masa. Y aquí la Escritura me dice que tendremos un cuerpo glorioso, semejante a su cuerpo glorioso. ¿Vamos a tener el cuerpo semejante al de Cristo? Amén. Gloria a Dios. Amén. No vamos a tener cualquier cuerpo, madre. No vamos a tener cualquier cuerpo. Y esa es la esperanza que vamos a tener como cristianos. Y yo le digo a mi madre: madre, no se preocupe, porque vamos a resucitar en un cuerpo glorioso. Amén. Y para siempre vamos a tener la eterna juventud. Amén. Gloria a Dios. ¿No les parece linda esta esperanza? Amén. Hermanos, ya usted no va a resucitar con estas imperfecciones de cáncer. Usted ya no va a resucitar con estas imperfecciones de dolencias en su cuerpo. Usted ya no va a padecer más llanto, ni dolor, ni clamor, porque vamos a tener un cuerpo semejante al cuerpo glorioso de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿No les parece esto un mensaje maravilloso? Hermanos, ¿cómo sabemos que Jesucristo resucitó en cuerpo? ¿Qué pruebas tienen ustedes de que Jesucristo resucitó en cuerpo y no en espíritu? Cuando, allá me dice el hermano, cuando Jesús le dijo a Tomás que toque, y dice: bienaventurado el que no viendo cree. ¿Qué? Cree. Hay un versículo tremendamente bomba que me dice a mí que Jesucristo resucitó en cuerpo y no en espíritu, dándonos a entender de que así como Jesús, ya lo hemos estudiado mucho, que así como Cristo resucitó, nosotros resucitaremos. Y si no resucitó, vana sería nuestra fe. Entonces, ¿cómo resucitó Cristo? Para que nosotros sepamos cómo resucitó Él. Vamos a Lucas, tremendo, subrayenlo, hermano. Lucas capítulo 24, versículo 39. ¿Ya tienen sueño? ¿Ya tienen hambrecita? ¿Ya se quieren ir? Tengan paciencia, hermanos, que estos mensajes no se ven todos los días. Lucas capítulo 24, versículo 39. Lucas 24. Háganme el favor y lean eso con sus propios ojos. Dice: mirad mis manos y mis pies. ¿Por qué les dijo eso? Pues porque era la resurrección, donde lo clavaron. Que yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Cómo le parece? ¿Cómo resucitó Cristo? ¿Usted qué entiende por palpen? ¿Usted qué entiende por palpen, hermano? Toque. ¿Se puede tocar un espíritu? Vean, ¿se puede ver un espíritu? No. Que yo mismo soy. ¿Cómo resucitó Jesucristo entonces? En cuerpo. ¿Cómo resucitaremos los fieles en Cristo Jesús?
en carne y hueso. Ahora, yo les pregunto, aquí viene lo más interesante. Si Cristo resucitó en carne y hueso, ¿será que sus discípulos lo reconocieron con su cara? O sea, resucitó conservando sus mismas facciones, su cara. ¿Sí o no? ¿Resucitó con su misma cara? Si no hubiera resucitado con la misma cara, los discípulos hubieran acusado a Jesucristo de impostor. ¿O no? Entonces tuvo que haber resucitado con su misma cara y su misma apariencia. O si no, mire, yo por más que yo le diga a mi novia, o mejor dicho, no, a mi novia no. Por más que yo le diga a usted, póngale cuidado, Andreita, soy yo, tu esposo. Mírame, yo mismo soy. Usted le creería, por más que la convenza, usted honestamente creería que no es su esposo. ¿Ustedes creen que si Cristo hubiera resucitado con otra cara, por más que hubiera convencido a los discípulos, no lo hubieran podido convencer? Porque en ese momento había una revuelta que decía de que se habían robado el cuerpo de Cristo. Cualquiera hubiera podido decir, yo soy el Cristo. Cristo tuvo que haber dado muchas pruebas en su resurrección de que Él había resucitado con su mismo rostro. Pregunto, si Él resucitó con su misma apariencia, ¿cómo resucitarán sus súbditos? Con su misma apariencia. Así que, hermano, con la cara con que nació, con esa misma va a quedarse. Pero no cualquier cara, una cara glorificada, una cara preciosa. Así que, hermano, no se preocupe si usted nació poco agraciado, no se preocupe, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Miren lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 9. Mateo 28, 9. Para que ustedes vean que sí resucitó con su misma cara. Mateo 28, versículo 9. Y su misma voz. Y mientras iba a dar las nuevas a sus discípulos, Jesús les sale al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Ustedes creen que si Jesús hubiera tenido otro tono de voz, hubieran reconocido al Salvador y lo hubieran adorado? No. Por lo tanto tuvo que haber resucitado ¿cómo? Con su misma voz. Porque si hubiera dicho salve y María hubiera mirado y no hubiera reconocido a su Salvador, ustedes sabían, hermano, que nuestro timbre de voz es único. Esa es otra cosa. Con su timbre de voz se queda. Pero tranquilos, porque Dios es capaz de darle un nuevo timbre de voz. ¿No dicen amén? Gloria a Dios. Bueno, quiero terminar con este versículo. Usted dice, bueno, resucitó en carne, muy bien, pero ¿cómo subió a los cielos? ¿Ustedes creen que si resucitó en carne, entonces Él dijo, no, ya me voy para el cielo en espíritu? ¿Ustedes creen que Cristo tomó forma de hombre por un momentico? ¿Ustedes creen que Cristo tomó la forma de hombre como un disfraz? ¿Sería la excusa perfecta de Satanás decir, ve? En la humanidad es imposible vencer, por eso a ti te tocó venir y transformarte por un ratico y volver a ser Dios, porque no, por hombre es imposible. Cristo decide ser hombre para siempre, aún en el cielo. Con esto les digo todo. ¿Por qué creen ustedes que cuando Cristo fue a subir al cielo le dijo, os conviene que yo me vaya? Porque si Cristo se quedaba en la tierra, Él iba a estar en un lugar a la vez y no podía estar en todos lados al mismo tiempo. Por eso envía al Consolador, porque el Consolador sigue siendo omnipresente. Mientras Cristo está en la tierra, en el cielo, en un solo lugar que es el santuario intercediendo por nosotros,
el Espíritu Santo está en todas partes intercediendo a la vez por nosotros. ¿No les parece maravilloso? La Trinidad es perfecta, la deidad es maravillosa. Vamos a ver con esto tremendo, termino. 2 versículos más y termino. Primera de Corintios, vamos primero con Lucas capítulo 24, Lucas 24, 36. Lucas 24, 36. Dice: y mientras ellos hablaban estas cosas, Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y atemorizados, pensaron que veían ¿qué? Un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis preocupados y vienen pensamientos a vuestros corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen, vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y habiendo dicho esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tienen algo que comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Comió ese espíritu. Si fuera un espíritu, ¿por qué dice: denme algo de comer? Versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé cuando aún con vosotros, que era necesario que se cumplieran todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicara en su santo nombre el arrepentimiento y la remisión de los pecados. Versículo 50. Y los condujo fuera hasta Betania, y alzando su mano los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos fue apartado de ellos y llevado arriba al cielo. ¿Dice en algún momento de que fue transfigurado? ¿Que fue transformado? Dice que estaba hablando con ellos y de repente en un momento empezó a subir a los cielos. ¿Dice aquí que hubo una transfiguración en Jesús? ¿Que subió en espíritu? No. Y dice el versículo 52, y ellos, habiéndole adorado, regresaron a Jerusalén con gran gozo. ¿Cómo les parece, hermanos? ¿Resucitó Cristo en espíritu entonces? No. ¿Ascendió a los cielos en espíritu? No. ¿Cómo resucitaremos nosotros? En carne y hueso. Y aquí es donde termino con mi segunda, última cita. Primera de Corintios, versículo 15. ¿Cómo les pareció, hermanos? Primera de Corintios, capítulo 15. Un versículo tremendo donde deja definitivamente cómo es que vamos a resucitar. Versículo 35, léanlo con sus propios ojos. Esta pregunta también se la hicieron a Pablo. Alguno dirá: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Cómo le parece la pregunta? ¿Con qué cuerpo vamos a resucitar? Y aquí viene la respuesta. Necio, lo que tú siembras no revive, sin antes no muere. Y lo que siembras, no se siembra el cuerpo que ha de ser, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano. Pero Dios le da espíritu al que quiere. ¿Dice así? Pero Dios le da el cuerpo como Él quiere, y a cada semilla su propio cuerpo.
¿Está hablando de que resucitaremos en espíritu? No. ¿Qué parábola o qué moraleja está usando Pablo para que comprendamos el concepto de la resurrección? El de una semilla. El de una semilla cuando cae y muere. ¿Qué concepto, qué es lo que quiere decir Pablo aquí con la resurrección? Vamos a Juan capítulo 12, versículo 24. Juan 12, 24. De cierto les digo, ¿ya lo tienen todos? Juan 12, 24. De cierto te digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Cómo es comparada la muerte? Como un grano que muere en la tierra, tiene que morir. Dice Pablo, ¿resucita lo mismo que se siembra? No es lógico, no es lógico. ¿Resucita qué? Un nuevo fruto, dice Juan. Lo que se siembra muere, pero no muere, sino que resucita un nuevo fruto para dar ¿qué tipo de fruto? Mucho fruto. ¿Cómo vamos a resucitar entonces? En un cuerpo. ¿Cualquier cuerpo? Un cuerpo glorificado, un cuerpo glorioso. Dios los bendiga, hermanos, y espero que este mensaje de esperanza nos quede, de que independientemente cómo muramos, si morimos en un accidente, si morimos cremados, no se preocupen, que Dios lo volverá a hacer a usted de nuevo, de nuevo. No es necesario que usted diga, bueno, y al que murió estregado y lo tuvieron que recoger con pala va a resucitar así. Hermanos, eso no es bíblico. La Escritura dice que lo que va a la tierra queda, porque polvo somos y al polvo volvemos. La resurrección será como el mismo proceso que hizo Dios con el primer hombre. Formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y llegó a ser el hombre un ser viviente. De la misma manera resucitarán los hijos que mueran en el Señor. Hermano. Hermano, que de hecho uno se confirma los mismos ángeles, y así como lo vimos por Exactamente. Gracias, hermano. Dios los bendiga. Yo les voy a pedir, hermanos, para que se coloquen de pie los que puedan. Vamos a hacer una oración y terminamos con el himno final. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Dios omnipotente, te damos gracias porque nos has enseñado hoy una verdad bíblica fundamental, de que los muertos nada saben, de que cuando morimos no hay más memoria de nosotros, nuestros pensamientos perecen juntamente con nuestra carne, que solamente dormimos y esperamos la resurrección de los muertos para escuchar tu voz y levantarnos de entre los muertos. Te suplicamos, Padre bendito, que en la resurrección de los muertos podamos escuchar tu voz para la vida eterna, que podamos esperar en la gloriosa esperanza de que resucitaremos en un cuerpo glorioso, un cuerpo semejante al cuerpo del Hijo del Hombre, un cuerpo semejante al de Jesús, y que para siempre tendremos la apariencia gloriosa y nunca va a haber más llanto, ni dolor, ni clamor. Gracias por la bendita esperanza de la resurrección. Gracias porque si morimos, solamente moriremos en una semilla, pero no quedaremos allí. Esa semilla brotará y nacerá un nuevo fruto para llevar mucho fruto. Gracias porque tú nos prometes que nos resucitarás en un cuerpo nuevo y diferente. Que estos achaques, estos dolores, estas penas que llevamos en carne serán pasajeras, y que tú mismo nos resucitarás y estaremos para siempre con el Señor Jesús. Ayúdanos a aplicar esta verdad santa, que hagamos planes no en lo terrenal y en lo que perece, que hagamos planes para una resurrección de vida eterna, donde estaremos para siempre contigo. Ayúdanos, Padre, a aceptar la verdad de la muerte, de que la muerte se introdujo en el mundo por misericordia para que el mal no perpetrara. Gracias, Padre,
porque nos das la esperanza de que así perdamos nuestros seres queridos, algún día los volveremos a ver en la esperanza de la resurrección. Creemos en ti, creemos de que cuando descendamos a la tumba, descenderemos con el gozo de que escucharemos tu voz para levantarnos de los muertos. En el nombre y por los méritos de Jesús morimos con esta perpetua esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aunque no puede bien, cantaremos el número 165.